Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico que hemos denominado Siguiendo la Verdad, donde juntos estudiamos y exponemos la verdad de la palabra de Dios. Hoy corresponde nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Efesios, del capítulo número 3, veremos la sección del verso 14 al verso 21. El título para hoy es Tres peticiones sublimes. Leamos el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ver las peticiones de oración, veremos que el apóstol Pablo hace mención en una frase corta cuando dice, por esta causa, de todo lo que ha compartido en el capítulo 1, capítulo 2 y en lo que va del capítulo 3, la causa del Señor Jesucristo. Tenemos una gran causa. ¿Y por qué decimos que tenemos una gran causa? El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Es una causa en la que ha habido una transformación por el poder de Dios operando en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña que antes estábamos muertos, pero ahora en Cristo tenemos vida. Él nos dio vida. Por esto se hace una gran causa. Toda esta epístola de Pablo está mostrándonos los efectos del poder del Evangelio en todo aquel que en él cree. Pablo ha mencionado antes que Dios es rico en misericordia. Y este es el trasfondo para poder orar de una manera majestuosa ante Dios y de una manera profunda. Pablo también señala aquí que antes no vivíamos de esta manera. Éramos como los paganos. Inclusive, antes decíamos que orábamos, pero eran repeticiones vanas, como enseñó el Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo hombre, una nueva creación. Somos nuevos en Cristo. Hemos visto que en esta epístola Pablo menciona a la iglesia como el cuerpo de Cristo. También menciona a la iglesia como el templo de Dios. Y en este capítulo 3 también menciona a la iglesia como misterio revelado en Cristo Jesús. Así es que podemos orar porque ahora sí tenemos una causa. Antes estábamos muertos, sin la causa de Dios, sin Cristo. Pero ahora, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, hemos venido a ser cercanos y a tener y abrazar una nueva causa en Cristo Jesús. Dice Pablo, ahora, antes de ver las peticiones, quiero señalar el capítulo 2, versículo 13, porque hay que entender que antes no teníamos vida, pero en Cristo ahora tenemos vida y es algo nuevo, algo diferente. Capítulo 2, versículo 13, voy a leer de aquí de Efesios. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto es lo espectacular. Hemos sido hechos cercanos. Ya vimos antes que Pablo está inspirado al compartirnos lo profundo del Evangelio de las riquezas de Cristo. Y está inspirado y él ora en el capítulo 1, ya lo vimos antes, del versículo 15 al versículo 23. Ahora ora otra vez mostrándonos a nosotros cómo él ora para que nosotros también en Cristo Jesús podamos vivir en una oración gloriosa, en una oración sublime. Así es que veremos tres peticiones sublimes. En el versículo voy a leer del 14 al 16 y dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos
y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice aquí que pidamos. Dice, podemos entender que podemos pedir. Y dice el versículo 16, para que os dé. Él ora para que os dé conforme a las riquezas de gloria. Así que la primera petición sublime para los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, los que ahora tenemos vida, la primera oración sublime que debemos incluir en nuestro caminar con Cristo es, número 1, ser fortalecidos en el hombre interior. Hay una nueva naturaleza en nuestro interior. Ahora el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros y nos ha sellado para tener comunión con Cristo. Pero también se abate dentro de nosotros la naturaleza pecaminosa que se opone a las cosas de Dios. Por eso, la nueva naturaleza, el hombre nuevo, debe ser fortalecido. Y dice en el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es por su espíritu, morando en nosotros, que se aplica el poder espiritual para el creyente, no para el religioso, sino para el hombre que ha nacido de nuevo, donde mora el Espíritu Santo. Voy a leer en concordancia con este hombre interior, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. El hombre interior tiene que ser fortalecido, porque hay una guerra espiritual de la que Pablo hablará en el capítulo 6 de este libro de Efesios. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es importante para todo creyente cada día renovarse y podemos orar cada día ser fortalecidos en el hombre interior. Pasemos a la segunda petición sublime en esta sección. Voy a leer versículo 17 y versículo 18. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así que la segunda petición sublime que tenemos en esta gran oración, hablando del hombre interior, del nuevo hombre, de la iglesia de Jesucristo, la segunda petición es que la vida de Cristo se manifieste en nuestros corazones. Dice allí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este habitar práctico en el corazón no es más que la vida manifestada de Cristo. Los pensamientos, no los nuestros, de Cristo en nosotros. Las emociones o deseos, no de nosotros, sino de Cristo en nuestros corazones. Una vida plena delante de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 5, nos muestra la vida según Cristo y no según la carne. Romanos 15, 5, leo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. En nosotros y entre nosotros debe existir un mismo sentir, pero un sentir no de la carne, no de la opinión humana, sino según Cristo. Por eso oramos, Señor, que podamos tener ese corazón
como el de Cristo. Una vida de entrega, una vida de amor, una vida estable, una vida de comunión constante. Y dice allí el apóstol Pablo, para experimentar lo alto, lo profundo, lo ancho, la longitud de todo su amor. Vamos a pasar a la tercera petición sublime. En esta oración, Pablo también pide que seamos llenos de la plenitud de Dios. Podemos orar para ser llenos de la plenitud de Dios y debemos hacerlo. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estamos hablando de una petición muy profunda espiritualmente, que excede todo conocimiento, va por encima de todo lo que podamos comprender. Y Pablo dice que podamos conocer y ser llenos de la plenitud de Dios. Esta plenitud es aquella verdad del Evangelio cuando Cristo viene a nosotros y nos hace estar completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por la fe ya no nos falta absolutamente nada. Por la fe, el cristiano, y oramos para que dentro de la familia de Dios podamos vivir la plenitud de Dios. 3 peticiones sublimes. Número 1, Señor, que podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Segunda, Señor, que tengamos un corazón como el de Cristo. Tercera, Señor, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Mientras nos mantenemos bajo el señorío y autoridad de Cristo, experimentaremos una cercanía para la oración de esta manera. Conclusión. Versículo 20 y 21 de esta oración. Pablo termina honrando a Dios y dependiendo de que la oración se hace en el poder del Espíritu Santo. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él cierra con esta alabanza, con esta bendición. Es una doxología, una alabanza para engrandecer el nombre del Señor. Toda oración podemos cerrarla en el nombre del Padre, dándole la gloria a Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.